cristiana. Yo le voy a pedir a los ujieres que pasen por aquí, a las ujieres que pasen por aquí. Ellas van a pasar a recoger la ofrenda. Es algo que hacemos los verdaderos cristianos para el sostenimiento de la obra de Dios. Sí, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres nuestro mejor y mayor proveedor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque hasta aquí no nos hemos acostado con hambre, Señor. Padre, gracias por aquellos hermanos que disfrutan de un empleo, Señor. Te rogamos que tú continúes bendiciéndoselos, guardándoselos, y aquel que no tiene, que tú le proveas de un buen empleo, Señor. También te rogamos, Señor, por las ofrendas, que seas tú bendiciéndolas y multiplicándolas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mientras que las hermanas... Mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo quiero darles la bienvenida a todos aquellos que están aquí. ¿Hay alguien que nos visita por vez primera? ¿No? ¿Sí? Vale. Bienvenidos. Que se sientan a gusto y mejor que en casa. ¿Alguien más que nos visita por vez primera? Javier, no. Todos somos conocidos. Bienvenidos también. Quiero saludar no solo a ustedes, sino también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Agradecer a todos y cada uno que siempre dan palabras de ánimo, de consuelo para seguir adelante y para que la obra de Dios siga adelante. Gracias por el esfuerzo que los hermanos hacen también para reunirse con el pastor y prepararse para servir mejor al Señor. Gracias por la disposición de nuestro pastor también para ayudar a otros, para crecer en la voluntad de Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes un pasaje que es una historia que es muy conocida, pero no menos importante en la palabra de Dios. A veces pensamos y menospreciamos las cosas que conocemos porque ya la tenemos en nuestra mente, tenemos una idea de cómo va, pero hoy va a ser diferente. Yo quiero que presten muchísima atención, tanto los niños, los no tan niños, los jóvenes y los que ya estamos ya mayores, porque Dios nos va a hablar a cada uno. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Pero ¿qué tal si nos ponemos en pie y leemos la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17? Primera de Samuel, capítulo 17, 2 versículos, el 48, 49 y 50. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Samuel, capítulo 17, del 48 al 50. ¿Lo tienen? Escuchen bien. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hasta ahí la palabra de Dios. Alguien que quiera orar para que Dios de alguna manera nos hable a cada uno en particular. Y para qué es lo más importante, ponerla por obra. Alguien que quiera orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Para bendice de una manera especial, Señor, a los pastores en esta mañana, darle sabiduría, así como las amado su vida, Señor, en esta mañana. Te ruego que nos hable, Señor, a nuestra vida. Que gracias por tu palabra, para bendice, guarda tu palabra, Señor, y guíanos a través de ella, para obedecerla más, Señor, y ser guiado a través de Cristo. En el santo y glorioso nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Los niños. ¿Dónde están los niños? Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado la historia de David y Goliat? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Me pueden decir en líneas generales de qué iba la historia? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿De los que la ha escuchado? ¿O qué es lo que más podemos destacar de esa historia de los niños? ¿Alguno de los que levantaron la mano?
¿Se acuerdan de algo? O los ya grandecitos, ya. Los filisteos y los hebreos estaban disputando, digamos, quién era más fuerte. ¿Vale? Entonces, los filisteos tenían un hombre, un guerrero, que era muy brillante, ¿Vale? un guerrero fuerte, ¿no? Y era amenazado. O sea, habló así en voz alta, porque oiga, no es necesario que fuera todo el mundo, sino que manden a su mejor soldado para que se enfrente conmigo. Todos tenían miedo. Y eso venía así, hasta que una de esas, oye, en una de esas que va a visitar a sus hermanos David, le dicen que hay un filisteo que está muy mal. Y él dice, ¿quién es ese filisteo? Se pone de acuerdo con el rey Saúl, le da su traje, a las sandalias que con el traje no puede moverse, le da su corte en la piedra y se ve sentar al filisteo. Y el filisteo le dice, ¿quién es el filisteo? ¿Quién es él? Y ahora se separa todo su esto, comienzan a ver y el otro lo ve con una onda y queda alucinando, claro. Y se acerca, te voy a matar, te voy a dar a comer a las fieras del campo. Sin embargo, le dice, yo vengo a escuchar en nombre de Dios, el Señor de los ejércitos. Va y se enfrenta, pero viene una piel acá. Y es el pasaje que acabamos de leer. Saca la espada, le saca su espada de él, le saca la cabeza, lo muestra, se asusta muy bien, lo agarra con las manos, lo puede. Así, muy bien. ¿Escucharon? Dice que no para allá. Iris, rapidito. Uh-huh. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Escucharon? Tampoco, dice por ahí. El 1 de Samuel 17 nos da toda la historia de ese enfrentamiento entre David y Goliat. Saben, hace unas semanas hablamos de David, de que él tocaba el arpa, de la música, hablamos de los efectos que produce la música en las personas. Pero llegado a este punto, un poquito más adelante en el capítulo 17 de Primera de Samuel, nos encontramos con esta historia que es muy conocida, que la mayoría la conoce, y si no la conocen, léanla, que es muy interesante. Es importante detenerse en los pequeños detalles, que a veces pareciera que no dijera nada, pero dice mucho. Y de esto quiero hablarles hoy. No quiero hablarles de la historia en sí, sino que quiero ver esta historia desde otra perspectiva totalmente diferente. Nos encontramos con una batalla bastante dispareja, bastante diferente. Saben, los enemigos, como decía Ronald, los enemigos del pueblo de Israel salieron otra vez. ¿Se recuerdan los filisteos? Que eso les hacía la vida imposible. Y esta vez querían enfrentarse, pero con un integrante diferente, con una persona totalmente diferente, con un gigante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero o les gusta, no sé a cuántos les gusta el boxeo. A mí no es que me guste mucho, pero cuando estaba pequeño, a veces tenía un tío que él era muy bueno boxeando. Bueno, no es que era muy bueno, le gustaba mucho el boxeo. Hasta que practicando le rompieron la nariz y se dejó las ilusiones del boxeo. Pero cada vez que íbamos a visitarles en su casa, tenía una pelea de boxeo. Una pelea. Y la ponía, y todos los viernes y los sábados y no sé. Y veía de todo. Y lo que recuerdo era que cuando vamos a ver una pelea de boxeo, siempre hay un previo. Es decir, que el comentarista o las personas que están analizando la pelea antes de que suceda, da un resumen de cada contrincante. Es decir, bueno, se va a enfrentar tal persona, esta persona es así, 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 ha batallado tanto y tal. Y cuando le toca al otro, bueno, pero este es así, así, tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar estas dos vidas de estos dos personajes bíblicos. Por un lado de David y por otro de Goliat. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana.
La Escritura nos habla de dos personajes, David y Goliat, dos personajes antagónicos, es decir, opuestos entre sí. Dos seres humanos con vidas totalmente diferentes. Dos seres humanos con características físicas muy diferentes. Con dos maneras muy diferentes de ser. Con dos actitudes diferentes de ver la vida, de andar. Con dos maneras de reaccionar totalmente diferentes. Con maneras de pensar, de reaccionar totalmente opuestas. Y al final de sus días, resultados totalmente diferentes. ¿Cuántos creen que hay una enorme diferencia entre David, los que conocen la historia, entre David y Goliat? ¿Hay una enorme diferencia? Aparte de su estatura, hay muchísima diferencia en su carácter, en su manera de ser, en su manera de reaccionar, muchísimo. De hecho, semanas anteriores hemos analizado un poco más en profundidad la vida de David. ¿Se recuerdan algunas de las características que tenía David? Por ejemplo, que era pastor de ovejas, ¿qué más? Muy joven, muy joven. Buen mozo, cuidado con, valiente. Era el menor de 8 hermanos, aunque la Escritura no nos dice si era muy pequeñito o era muy alto, lo que sí sabemos que había una enorme diferencia entre el tamaño de su contrincante y él. Dios lo escogió para sucesor de Saúl. Dios estaba con él. Lo que decía Estela, era buen mozo, era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. También vimos en 1 Samuel 6:18 alguien que habló de él, porque le preguntaron, saben que Saúl estaba atormentado y él le preguntó a sus criados. Y el criado dio un resumen en el versículo 18 de 1 Samuel 16. Le dice, sabe tocar, es valiente, lo que decía Gabriel, guerrero esforzado, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Dios estaba con él. Es decir, que era guerrero, esforzado, valiente, era luchador, era una persona combatiente, era inteligente, era una persona apta, hablaba de una manera atenta, cordial, con cordura, tenía discernimiento, tenía buena apariencia, era capaz, era fuerte. Pero no solo era un simple pastor de ovejas o un humilde pastor de ovejas. Dice, y yo quiero que vayamos a 1 Samuel 17, unos versos anteriores. El capítulo 34. Saben que se iban a enfrentar a este gigante, pero Saúl le pregunta, ¿pero de dónde tú vienes? ¿De dónde viene? Sabía que era pastor de ovejas, pero dice, David le respondió a Saúl, 1 Samuel 17:34, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Escuchen bien a los detalles. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice, añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David, ve y Dios esté contigo. ¿Cómo era? No era un simple pastor de ovejas. Dice, cuando venía un león o un oso, ¿se imaginan? ¿Han visto por la televisión un león o un oso? Yo les voy a confesar, les voy a ser sinceros. Ayer estábamos en casa, Katia estaba regando unas plantas y escuché a 2 gatos pelear. Cuando los gatos se medio acercaron como a distancia donde está Paco, yo hice así. Yo le decía a mi esposa, cuidado. Y yo me quedé así y los gatos ahí. Pero los gatos no hacían nada. Y mi esposa me miraba y me decía, ¿tienes miedo? Y yo, no, pero ven para acá. Y era un gatito, eran unos gatitos así. ¿Se imaginan a un león, a un oso, de esos
que son gigantes, que son grandes, no era cualquier pastor de ovejas. Era una persona tirada para adelante, valiente. Yo fui valiente con los gatos cuando cerré la puerta. Les hacía shh, shh. Y mi esposa decía, tírale unas piedras. Y yo, no, entonces pensaba, me imaginaba haciéndole así a las piedras, los gatos venían, me comían. No. No es que yo no soy valiente, pero hay casos y casos. En este caso, David se enfrentó, no se rían, David se enfrentó a leones, a osos. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Era una persona fuerte. Otro detalle que podemos ver en el versículo, por ejemplo, ese es un detalle. Otro detalle es que en el versículo 37 añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león. Dios lo libró. Él en todo lo que hacía daba la gloria a Dios. En todo. Reconocía a Dios en sus victorias. Él no se echaba medallas, él no se ponía chulo, no. Él reconocía a Dios en sus victorias, reconocía a Dios en su vida. En este versículo que acabamos de leer, que le estaba comentando en 1 Samuel 16, 18, vemos que tenía buen testimonio. ¿Por qué? Porque era otra persona que hablaba de él. Si vamos a 1 Samuel 16, 18, comienza y dice, entonces uno de los criados respondió y dijo, todo lo que les dije. He aquí, he visto de esa persona que sabe tocar, es valiente, es hermoso, hombre de guerra, y Dios está con él. Tenía un buen testimonio. No solo era valiente, no solo era pastor de ovejas, sino que tenía buen testimonio. Era humilde, era sumiso, era obediente a la voz de Dios, era sincero. No sé si se recuerdan que ya había sido nombrado rey y servía a los demás. Ese rey que sirve, siendo rey servía, ayudaba a los demás, servía a los demás. Lo hizo con Saúl. ¿Se recuerdan en la predicación anterior que él le sirvió a Saúl tocando el arpa para él, para que este espíritu inmundo se fuera? Servía. David animaba a los demás. En el versículo 32 de este 1 Samuel 17 dice que, y dijo David a Saúl, ¿saben que Saúl hasta tenía miedo al rey? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tranquilo, no te preocupes, cálmate. Hay solución para ese problema. Yo iré delante. David cada día se alimentaba de su confianza en Dios, lo que decía Iris, de su relación personal e íntima con Dios. La clave de la victoria de David fue la onda, fue el tamaño de la piedra, la forma de la piedra que se quedó clavada en la cabeza del enemigo, el ángulo con que lo tiró, ¿no? La elástica de la onda. No. Dios peleó por él. Dios le dio la victoria y él lo reconoció. David derrotó al gigante. Acabó con el problema que tenía el pueblo en ese momento. Ayudó al pueblo. David enfrentó al gigante con la ayuda de Dios. No lo hizo ni en su fuerza, ni confiando en su experiencia, sino que dependió siempre de Dios. Y esto es algo importante, este detalle, tenerlo en cuenta. ¿Saben? Si analizamos los comentarios que hacían sus mismos hermanos de él, la gente que lo rodeaba de él, la gente que lo rodeaba, en versículos posteriores y anteriores, nadie daba un duro por él. Los hermanos estaban en la batalla, ahí estaban con que no sabían qué hacer, pero su padre le dijo, anda a llevarle, él estaba cuidando las ovejas y anda a llevarle comida a tus hermanos que están ahí frente a la batalla. Y él le dijo, venga, dame la comida. Se lo fue a llevar y cuando se encontró esa situación, la que decía Ronald, ¿y ahora esto qué pasa aquí? No, que es que tenemos un gigante allí y
no sabemos qué hacer con él porque nadie quiere enfrentarse. El rey promete de todo, hasta quedarse con la hija, pero mire eso, terrible, nadie se quería enfrentar. David enseñó al pueblo el poder de Dios, que en Dios se puede confiar, la confianza que él tenía en Dios, porque él le daría la victoria. Esa fue la clave de David. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Verdad que debemos confiar más en Dios? Debemos seguir confiando en Dios. Para enfrentar los problemas debemos seguir confiando en Dios. Séanme sinceros, ¿cuántas veces nos enfrentamos a los problemas solos? En muchas ocasiones nos enfrentamos a los problemas solos. Vamos a los problemas solos. Pero Dios, que es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, nos puede ayudar si confiamos en Él. Y de esto nos habla la historia. Porque la voluntad de Dios, sea cual sea la situación, la voluntad de Dios es que debemos confiar en Él. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Debemos confiar en Dios. Siempre vamos a necesitar, de esto nos habla esta historia, siempre vamos a necesitar la mano poderosa de Dios. Experimentado en batalla era David. Se había enfrentado no a un gigante, a un animal que era mucho más poderoso a lo mejor que un hombre. Más ágil, más rápido. Pero a pesar de las dificultades, confió en Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre vamos a necesitar la mano poderosa de Dios. Tengamos un año, tengamos un mes, tengamos toda nuestra vida en el Evangelio. Siempre vamos a necesitar confiar en Dios. ¿Amén? Todos. David demostró también amor por el pueblo. Amor y quería ayudarles en esta situación apremiante, difícil, de angustia, de desespero, que no veían la salida. ¿Saben? Eso lo veremos más adelante. 40 días, más de 40 días estuvieron paralizado el pueblo. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentar esta situación. Pero David se mantuvo firme en su confianza a Dios. Fue un canal de liberación, de libertad, de paz para el pueblo. Aplicando este pasaje a nuestras vidas, ¿es cierto que en muchas ocasiones tenemos gigantes que debemos vencer o no? Hay muchos Goliat, hay muchos gigantes que debemos vencer. Todos a veces nos vamos a enfrentar con situaciones muy duras en nuestra vida, difíciles, gigantes, situaciones que nos sobrepasan humanamente. Vamos a soportar o vamos a tener que vivir problemas que nos van a superar, montañas enormes que no sabemos que nos van a atormentar y no sabemos cuál va a ser la salida. Cosas que pueden llegar a robarnos el gozo, la paz, el amor de Dios, humanamente hablando. Cosas que posiblemente nos vayan a querer robar la paz, la tranquilidad o la bendición en muchos casos. Y a veces nos vamos a encontrar como el pueblo de Israel, con miedo porque ahí está el problema, ahí está el gigante, humanamente no puedo. Nos vamos a enfrentar a situaciones parecidas. El miedo, el mismo problema, las adversidades, puede que a lo mejor nos paralicen, como paralizó al pueblo de Israel. Nos bloquean, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde tirar, no sabemos cuál va a ser la salida. Pero ¿qué debemos hacer en ese caso? ¿Qué debemos hacer? Lo que hizo David, confiar en Dios. Jesús lo dijo, confiad. ¿Por qué? Porque yo me he doblegado ante el mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Solos no vamos a poder. Con la ayuda de Dios lo podremos hacer. Encontramos en David, en su vida,
en la historia de David y Goliat, que no hay problema, situación lo suficientemente grande que Dios no pueda resolver. ¿Se recuerdan esa canción que a veces cantamos, no hay problema que Dios no pueda resolver? Si Él cargó la maldad de este mundo, no hay nada que le pueda superar. No hay gigante que se le pueda doblegar. Si contamos con la confianza, la fe en David, podemos superar cualquier dificultad. ¿Debemos aprender más de David o no? Séanme sinceros. Podemos aprender mucho más de David, porque nos vamos a enfrentar con situaciones como las que se encontró David. Y debemos seguir confiando en Dios, debemos seguir reconociendo que Dios es el único que nos puede dar la victoria. ¿Cuántos quieren llegar a ser como David? Yo, por lo menos. ¿Cuántos quieren llegar a ser como David? Amén. Todos y cada uno de nosotros queremos llegar a ser como David. ¿Qué podemos hacer entonces de una manera práctica? ¿Quieren saberlo? ¿Saben cómo ser como David? ¿Quieren saberlo? ¿Saben qué es lo primero que debemos hacer? Lo primerito. Darle la importancia a Dios que Dios se merece en nuestras vidas. Darle el lugar a Dios que Dios se merece. Eso fue lo primero que hizo David. Le dio el lugar a Dios que Dios se merecía. Le dio importancia a Dios. Le dio importancia a lo espiritual primero. Y todo lo demás fue añadido. Mateo 6:33 nos habla de estas cosas. Que nosotros debemos darle prioridad a las cosas espirituales primero. Y todo lo demás será por añadido. Todo lo demás vendrá. Debemos darle el lugar a Dios que Dios se merece. Confiar en Dios. Depositar toda nuestra confianza en Él. Ponernos de acuerdo con Dios. Eso fue lo primero que hizo David. Se puso de acuerdo con Dios. Luego, pasaba tiempo con Dios. Y es lo segundo que debemos hacer. Pasó tiempo con Dios. Se relacionaba con Dios. Dice, Dios estaba con él. ¿Estás tú con Dios? Pasaba tiempo con Dios. Le dio el primer lugar, pasaba tiempo con Él. ¿Verdad que debemos pasar más tiempo con Dios? Debemos pasar más tiempo relacionándonos con la palabra de Dios. ¿Verdad? Debemos pasar mucho más tiempo escudriñando las Escrituras, meditando en sus caminos. Hace poco me pasó algo curioso estudiando este tema. Llegué al devocional y Dios me llevó a un pasaje y yo, muy dormido, le decía yo a Dios, vale, ¿hoy qué me vas a decir? Eso me lo dijiste ayer, pero ¿hoy qué me vas a decir? Lo mismo. Hoy también. Orad sin cesar. Es decir, comunicación constante con Dios. Si ponemos primero a Dios por sobre todas las cosas, si amamos a Dios por sobre todas las cosas, si le ponemos en primer lugar en nuestras vidas, seremos como David. Si nos relacionamos con Dios, si pasamos tiempo con Dios, si conversamos con Dios, si nos comunicamos con Él constantemente, seremos como David. Si pasamos tiempo meditando en sus palabras, seremos más semejantes a David o a Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Si pasamos tiempo con Dios, y escuchen bien, y reflexionamos en su palabra, no es leer un pasaje por leerlo. Si realmente, Dios, ¿qué me quieres decir hoy con esto? Orar sin cesar. ¿Qué podemos aprender de estas cosas? Si reflexionamos, si meditamos. A veces leemos la palabra de Dios como por religión y va a ver qué dice aquí, vale, sí, porque así dice Dios, vale. Pero no nos paramos y meditamos. Es importante meditar en la palabra de Dios. Prestarle atención, porque es el manual que se nos ha dejado para instruirnos.
y llegar a toda la verdad, a la única verdad. Si pasamos tiempo con Dios, rendidos a Él, obedeceremos. Si le prestamos atención, vamos a obedecer. Dice Santiago, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, persiste, insiste, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado, bendito en lo que hace. Si nosotros constantemente recibimos información de Dios, por ejemplo, pasajes como estos o mensajes como estos, ¿qué debemos hacer? Meditar en ellos y ponerlos por obra. Si Dios nos está diciendo que debemos pasar más tiempo con Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Pasar más tiempo poseídos en la tele? No. ¿Pasar más tiempo perdiendo el tiempo? No. Debemos aprovechar el tiempo, que los días son muy malos. Y esto es la voluntad de Dios. Que nos rindamos, lo que hizo David. Vivir lo que escuchamos, vivir, obedecer, aplicar lo que escuchamos a nuestras vidas. Y un punto que es uno de los más peligrosos y creo que es bastante importante, luego de tener primeramente a Dios en nuestras vidas, de orar, de comunicarnos con Él, de prestarle atención al manual. Dios nos ha puesto en familia. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha puesto en familia, pero leí un post en internet que me llamó la atención. No es bíblico, pero si le prestamos atención y luego miramos en la palabra de Dios, puede que nos diga mucho. Dice, te conviertes en las personas con las que pasas más tiempo. Elígelas bien. Se los vuelvo y se los leo. Te conviertes en las personas con las que pasas más tiempo. Elígelas bien. Yo quiero pedirles especialmente a todos y cada uno de ustedes que le pidan a Dios que les dé sabiduría. Que Dios les dé sabiduría, que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para escoger bien con quién andamos. Si pasamos tiempo, eso lo hemos dicho el pastor Nicolás y yo, siempre, casi siempre. Si pasamos tiempo con Dios, si pasamos tiempo con Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Nos pareceremos más a Goliat o a David? ¿O a Jesús? A Jesús. Si pasamos más tiempo con los borrachos, acabaremos posiblemente, si no estamos apercibidos, acabaremos siendo borrachos también. ¿Saben por qué se los digo? Por experiencia. Dando mis primeros pasos en el Evangelio, conocí a una persona en la iglesia que Jesucristo, es mala la comparación, pero un David era un pecador al lado de este señor. Aparentemente era una persona que era muy espiritual, que le gustaba orar, se arrodillaba cuando oraba, tenía oraciones largas y muy hermosas, con palabras de la Biblia. Pero empecé a mantener una relación cercana con él. ¿Y saben qué pasó? Me ofreció una oportunidad droga. Y venía a la iglesia. Me ofreció una oportunidad, como yo estaba solo, ir a una casa de citas. Pero los domingos venía y se sentaba y lloraba y alababa a Dios. Y cuando estaba borracho le predicaba a la gente y le decía, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Debemos tener cuidado con quién andamos. Por experiencia lo digo. Cuidado porque puede ser muy peligroso. Porque podemos topar con gente, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3,
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Nos podemos encontrar con personas así, que tienen apariencia de piedad, como tenía este hermanito, pero era deleite de lo malo. Pero si venía a la iglesia, pero si cuando yo lo conocí ya tenía un montón de años en el Evangelio. Pero en el mundo, yo tuve amistad con muchísimas personas. Tuve poca amistad en Venezuela con personas cristianas porque nadie se convirtió, solo excepto un tío. Pero jamás, nunca, de mis amigos en el mundo y que hacían de todo, jamás me ofrecieron droga. Pero este hermanito en el Señor me ofrecía droga. Debemos tener mucho cuidado con quién andamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, huye de ellos. Que Dios nos dé sabiduría para escoger bien con quién andamos. Sigue diciendo, porque estos resisten a la verdad. Y el versículo 13, son malos hombres y los engañadores. Y ellos irán de mal a peor. Hace poco vimos una predicación y escuchamos que Dios nos hablaba que nosotros debemos de ir de mal ¿a qué? A mejor. Pero, ¿qué pasa si vamos de mal a peor? Irán de mal a peor, engañando y siendo engañados. Cuidado. Debemos relacionarnos con personas que sean sinceras en su relación con Dios. Vuelvo y lo repito. Debemos relacionarnos con personas que sean sinceras en su relación con Dios. Porque si hay personas que son sinceras con su relación con Dios, serán sinceras contigo. Si nos encontramos con personas sinceras con Dios, serán sinceros contigo. Si no, te traicionarán. Debemos cuidarnos. Si queremos ser como David, cuidarnos de con quién andamos. Debemos persistir en todas estas cosas, insistir, porque es la voluntad de Dios. Los filisteos, en este caso, no hicieron caso. Los filisteos se juntaban con quienes compartían y se juntaban mucho con Goliat. ¿Saben cómo era Goliat? Ahora lo vamos a analizar. Y acabaron mal. Los filisteos acabaron muy mal. Heridos, saqueados, y con su líder, con su paladín, con la cabeza cortada. Goliat era así. ¿Alguien se recuerda cómo era Goliat? Alto, casi 3 metros, casi 3 metros. Sus vestiduras eran pesadísimas. Lo bueno que tiene la palabra de Dios que nos da datos específicos, los podemos buscar por internet. ¿Cuánto pesaba su armadura? ¿Cómo era su espada? Y los podemos buscar y hacernos una idea de cómo era este paladín, como les decían ellos. Físicamente, Goliat era muy superior a sus rivales. Se destacaba por la altura que tenía. Hombre de guerra, experimentado en batalla, gigante. Paladín, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el versículo 4, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Paladín, lo que quiere decir soldado de las fuerzas de choque, es decir, era un guerrero, caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas valientes. Era un guerrero también, pero era muy alto. Corporalmente era muy fuerte. ¿Se imaginan 3 metros? De los que estamos aquí, ¿cuál es el más alto? 1,76, 1,80. ¿Se imaginan? 1 metro y algo más.
altísimo, fuerte y de guerra, hombre de guerra. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Una pasada, era pesadísima. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y gabanillas de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar, larguísimo. Tenía hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Era una persona fuerte, aguerrida. Era superior a otros en fuerza y en potencia. Sobrepasaba el peso de la media. No es que era de sobrepeso, pero imagínense una persona de 3 metros, fuerte. No sé si ustedes han visto alguna competencia de los hombres más fuertes del mundo. ¿Los han visto? Llegan 2 metros, 2 metros 20 y son tanques. Pues este tenía casi 3 metros, ¿se imaginan? Fuertísimo. Del versículo 8 al versículo 11 vemos que tenía un carácter desafiante, altivo, aterrorizaba a los demás, amedrentaba a su alrededor. Era una fuente de miedo para el pueblo. El pueblo estaba temblando, asustado por este gran hombre. Hubo un momento en su vida, en estos versículos, dice que se levantó, dio voces a los ecos, a los de Israel, y les digo, miren, busquen a ustedes a uno de los machanguitos que tienen ahí, que se enfrente conmigo, que yo sí tengo fuerza. A ver, ¿se imaginan que entre nosotros venga una persona con una espada alta, supongamos que de aquí a aquí sean 3 metros, y nosotros pequeñitos? ¿Quién se enfrenta? A lo mejor me lo hubiese enfrentado yo. Yo no me le enfrento a 2 gatos, pero a ese sí puede que me le enfrente. Si la puerta está abierta, claro. Que un gato era poca cosa. Al hombre sí, decimos, sí, me lo enfrento. Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis si caen derrotados. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dice el versículo 11 que a todas estas cosas, a la palabra del filisteo, se turbaron, estaban con miedo, tenían miedo. ¿Han sentido una vez miedo parecido? Enfrentándose a una situación complicada. Dice la palabra de Dios un detalle. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Es decir, ellos abrían los pueblos de Israel. A ver, sí, ¿qué pasó? Y venía el hombre por la mañana y les quitaba el sueño. ¿Qué pasa? ¿Ya encontraron al hombre o qué? ¿Que se va a enfrentar conmigo? Y por la mañana pasaban medio el día medio asustados. Bueno, no, yo creo que sí. Y venía por la tarde y decía, ¿qué pasó? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Venía por la mañana para atormentarles y por la tarde, por si acaso se les olvidaba. Y al día siguiente lo mismo, por 40 días. Y no había ningún guapo que se le enfrentara. Menos mal que no estaba yo. No había nadie que se le enfrentara. 40 días. Goliat confiaba en sí mismo, en su fuerza, Y esa confianza en sí mismo lo llevaba a ser fanfarrón, a ser altanero, arrogante, provocador, chinchaba a los demás, le hacía bullying a los del otro pueblo. Sus atributos físicos los utilizaba para lo malo. Provocaba, desafiaba, se burlaba de ellos, porque sabía que nadie físicamente era capaz o era el guapo que se le enfrentara. Estaban paralizados sus adversarios. Los del pueblo de Israel, 40 días no sabían qué hacer. Podemos ver en esta palabra de Dios que Goliat era autosuficiente. Confiaba en sí mismo, arrogante, prepotente, altivo, orgulloso a morir. Podemos decir que su orgullo casi era mayor que su tamaño. Si él tenía 3 metros, su orgullo era el doble. Nadie le superaba. Confiaba en sí mismo. Incluso su actitud llegó a pensar
si lo analizamos, si lo meditamos, él pensaba que su prepotencia era más grande que el poder de Dios. Su altura era más alta que la de Dios, que el poder de Dios. Tenía en poco en los demás. Menospreciaba, despreciaba a los demás. Se burlaba de ellos, los maldecía. Dice el versículo 42, y cuando el filisteo Goliat miró y vio a David, cuando venía, que se le iba a enfrentar, ¡ja!, se rió de él, lo tuvo en poco. En el original es que lo menospreció. Lo decía, ¡ah! Aquí viene este. No, hombre. ¿Soy yo un perro para que vengáis a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Goliat era de influencia negativa para su pueblo. Tenía influencia, tenía muchísima influencia, pero tenía mala influencia. Los filisteos pusieron su esperanza, escuchen bien, pusieron su esperanza en él. Depositaron su confianza, la fuerza en su cuerpo, en su destreza, en lo que él podía conseguir. Viendo todas estas cosas, ¿Goliat se parecía a David? Seanme sinceros. No se parecía en nada, eran dos personajes totalmente diferentes. Su prepotencia, su arrogancia, su orgullo, su confianza, la confianza en sí mismo, tenía los días contados. Se apareció David. David, ese charlatán, esas humillaciones se acabaron tan prontamente como cayó en tierra. Dice la palabra de Dios en el versículo base que leímos que el filisteo se levantó y fue al encuentro de David. Y David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No salió corriendo para atrás, sino que tiró para adelante. Y dice, metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con una honda, ¡tum!, e hirió al filisteo en la frente. ¿Saben qué pasó con la piedra? Se le quedó clavada en la frente y cayó en tierra. Curioso, imagínense la fuerza que tenía. Acabó con el hueso, acabó con todo. E hirió al filisteo y lo mató. David tomó la espada del mismo Goliat y la desenvainó, la sacó y le cortó la cabeza. Curioso el versículo 51, por eso es que hay que fijarse en los detalles. Vayamos a él. Entonces corrió David, 1 Samuel 17, 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. ¿Qué dice en el punto y seguido? Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿saben qué fueron? Tiraron para adelante a matar a David. ¿Ah? ¿No? ¿Seguro? ¿Qué dice ahí? Partida. Huyeron. Salieron corriendo. No pudieron. Más adelante dice, cayeron los heridos de los filisteos. Volvieron los hijos de Israel en el versículo 53 a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Acabaron con ellos. Los hirieron mucho. ¿Quién iba a pensar que ese gigante iba a caer? Humanamente hablando, ¿quién iba a pensar que eso iba a pasar? Nadie. ¿Quién iba a pensar que ese gigante iba a ser derrotado? ¿Quién iba a pensar que ese problema tan grande tenía solución? Ni siquiera los que seguían a Goliat pensaban que iban a ser derrotados. Salieron huyendo, salieron corriendo. Toda la esperanza, la confianza, la certeza, la seguridad de la victoria se esfumaron. Escaparon a un lugar más seguro. ¿Acabó Goliat con David? No. Goliat acabó derrotado con la cabeza cortada con su propia espada. Y el pueblo acabó
saqueado, huyendo y sin nada. ¿Podemos aprender algo de esto? Muchísimo. Hasta los gigantes caen. Los orgullosos caen. Los poderosos también caen. Nada ni nadie puede resistir al poder de Dios. Amén. No hay gigante que se le resista al poder de Dios. Podemos aprender además que si te crees grande, si te crees poderoso en tus fuerzas, invencible en tus fuerzas, que nadie te puede derrotar en tus fuerzas como pensaba Goliat, que nadie te puede decir nada porque lo sabes todo, cuidado, porque puedes acabar como Goliat. De esto, de cosas como estas son las que podemos aprender de estos versículos. Podemos aprender que los altivos, los orgullosos, los prepotentes, los que humillan a otros, los que perjudican a otros, los que amenazan, los que chinchan, los que hacen bullying, los que molestan a los demás, los que confían en sí mismos, más temprano que tarde acabarán mal, tendrán consecuencias, acabarán con la cabeza cortada como acabó Goliat. Y podemos aprender además que debemos tener mucho cuidado en quién ponemos nuestra confianza, en quién ponemos nuestra esperanza. Si ponemos la esperanza en los hombres, saldremos huyendo, saqueados y heridos, sin nada, con la cabeza cortada. Y otra cosa que podemos aprender es lo mismo el final de David, es decir, lo mismo que dije al final de David, lo voy a decir en Goliat. Tenemos que tener cuidado a quién seguimos. Si sigues a alguien como Goliat, acabarás con la cabeza cortada. Y esto es lo que podemos aprender de estas cosas, de estos pasajes. Como cristianos, debemos prestarle atención a la palabra de Dios. Porque, ¿saben por qué se los digo? Porque hoy en día hay muchas personas, incluso muchísimos jóvenes, que confían en sí mismos, que creen que no necesitan a Dios. ¿Conocen a un joven así? Y adultos también, que confían en sí mismos, en su prudencia, como confiaba Goliat, en lo que saben, en yo controlo, y acabarán derrotados, que viven su vida como la vivía Goliat, haciendo lo que le daba la gana, sin tener en cuenta a Dios. Y acabó mal. Dios atiende al humilde, como David, pero mira de lejos al altivo como Goliat. Debemos tener cuidado entonces de cómo somos, porque a la luz de estos pasajes, de estas dos vidas, de estas dos comparaciones, ya vemos el resultado. Ya vemos dónde acabó Goliat y dónde acabó David. Y para finalizar, yo solo quiero hacerle unas cuantas preguntas. Porque estos pasajes, la palabra de Dios, debe hacernos reflexionar en la manera como estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Con quién te identificas más? Si hacemos una radiografía de nuestras propias vidas, de tu vida, si Dios hiciera a través de su palabra una radiografía de tu vida, ¿en qué lugar estaría? ¿Qué encontraría Dios? ¿A quién te pareces? ¿A David o a Goliat? ¿Cómo eres realmente en la intimidad? ¿Eres como David, que todo lo que hace es para bendecir a los demás, para servir? ¿O como Goliat, que vivía para amargar, molestar, tentar a los demás cada día? ¿Cómo eres? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? Hablamos de la influencia que David tenía en el pueblo y también que Goliat tenía en el pueblo para lo malo.
¿Qué clase de influencia somos cada uno de nosotros para quienes nos rodean? ¿Cómo somos? ¿Qué clase de influencia damos? ¿Qué clase de influencia somos? ¿Buena o mala? ¿Haces como David? ¿Lo que haces trae paz a quienes te rodean? ¿Traen libertad? ¿O como Goliat, calamidad, derrota, perdición para quienes te rodean? ¿Cómo somos? ¿Cómo eres? Si Dios te llamara a su presencia hoy, si nos llamara a cada uno de nosotros a su presencia, ¿cómo nos encontraría? ¿Ocupados en las cosas del Espíritu? ¿Poniendo a Dios como hacía David de primero? ¿O como Goliat? Siendo orgulloso, fanfarrón, arrogante, provocando a tristezas a los demás. ¿Cómo somos? ¿Cómo eres? ¿O te encontraría, como decía antes, ayudando a los demás, enfrentando a los gigantes de la mano de Dios, bendiciendo a quienes te rodean? ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? ¿Qué hay? Hay un Goliat arrogante, fanfarrón, que confía en sí mismo, chulito, prepotente, que se la daba de sabio, que se creía superior a los demás. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Esto? ¿O el carácter de David, sumiso, humilde, obediente a Dios? ¿En quién confías? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En los hombres o en Dios? ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿La de Saúl? ¿La de Goliat? ¿De pura apariencia, pura fachada, pura careta? ¿Pero tu corazón está lejos de Dios? ¿O con un corazón rendido como el que tenía David? Todos queremos tener hijos como David. Los que somos padres, sí. ¿Queremos tener hijos como David? ¿O como Goliat? No, queremos tener hijos como David. El detalle es que a veces queremos tener hijos como David dando ejemplo de ser como Goliat. ¿Qué clase de ejemplo estás dando como cristiano? Si es que tu vida da algo de ejemplo bueno. ¿Qué clase de carácter quieres seguir? ¿De qué te alimentas cada día? Mañana y tarde. Goliat se alimentaba de odio, de resentimiento, de ira hacia los demás. ¿De qué alimentas tu vida? Goliat se alimentaba de su ego también, de su orgullo, de su vanagloria, de su prepotencia, de su autosuficiencia. ¿De qué nos alimentamos? David se alimentaba de Dios primero, de su confianza en Dios, nada más y nada menos, de su relación personal e íntima con Dios. No confiaba en sí mismo, no confiaba en sus destrezas, en lo que sabía, sino confiaba en Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Un Goliat puede enfrentar situaciones pequeñas, pero puede salir derrotado. Porque confía en sí mismo, y la confianza en sí mismo es un arma de doble filo. Pero Dios quiere animarte a través de esta palabra que seas como David. Dios quiere que cada uno de nosotros, hasta los niños, sean como David. Personas humildes que no tienen confianza en sí mismos, que confían en Dios para enfrentarse a las dificultades con la ayuda de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios?
Es buena cuando voy a comer y cuando me voy a acostar. ¿Hablo con Dios o solo los martes? Que asisto al grupo de oración y ya. Si no pasamos tiempo con Dios, y esto quiero que ustedes sean muy claros, si no pasamos tiempo con Dios, vamos a ser como Goliat. Fanfarrón, arrogante, con una vida miserable. Y acabaremos con la cabeza cortada. Acabaremos muy mal. Pero con la apariencia de David. A los hombres podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Si queremos ser como David, debemos andar como David andó. Si queremos ser como Jesús, debemos seguir las pisadas de Goliat o las pisadas de Jesús. Él nos ha dejado su palabra para que sigamos sus pisadas, sus huellas, no las huellas de Goliat. La historia de Goliat y de David está en la Biblia para que aprendamos. Pablo Escobar en cierta ocasión decía que había que aprender de los estúpidos, que él se enfadaba cuando la gente se drogaba y hay que aprender de los estúpidos como Goliat y ser inteligentes como David, buscar el rostro de Dios. Pero siendo como Goliat, y con esto termino, jamás estaremos unidos. Jamás estaremos unidos. Nunca, jamás. Si seguimos siendo como Goliat, jamás estaremos unidos. Los verdaderos cristianos no se parecen en nada a Goliat, se parecen más a David. Yo quiero que hoy cuando vayan a casa o vayan a algún sitio que quieran ir, reflexionen en estas cosas. Es muy fácil aplicar la palabra al pastor, o a mí, a mi vida, a la esposa del pastor, o a los niños del pastor. Es muy fácil aplicarle la palabra a Marlene o a Erika. Es muy fácil hacer así con el codo. O a Harding, hay que aplicársela a Ana Ru, que Ana Ru está en la ONG. O a Paco, a los que estamos en la alabanza, a Oscar. Pero ¿por qué no paramos, hacemos un alto en el camino y nos las aplicamos a nosotros? A cada uno de nosotros. Tenemos dos opciones. Si queremos ser como Goliat toda nuestra vida, acabaremos en el infierno. Pero si queremos ser como David, realmente, hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el chip. Pero ¿saben qué? Es una decisión personal. A mí me gustaría cambiar sus corazones. Pero yo ni tengo poder, ni soy nadie para cambiar los corazones de nadie. Solo puedo orar por ustedes. Orar sin cesar. Yo estoy orando por ustedes sin cesar. Créanme, estoy orando más que nunca por ustedes. Porque muchos de ustedes están peor que Goliat. Y le están cortando la cabeza. Y quieren seguir siendo como Goliat. Pues adelante, hermano. Húndanse en la miseria. Hay personas que nos ven a través de las redes sociales que siguen siendo como Goliat. Húndanse en la miseria. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y queremos seguir siendo como Jesús. Queda poco tiempo. No esperemos estar con la cabeza cortada como estaba Goliat para buscar a Dios. Para poner a Dios el primero en nuestras vidas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Una enfermedad para buscar a Dios? ¿Un accidente? ¿Que nos quiten un brazo, los dos pies? ¿Qué tiene que pasar para ser como David? Para ser como Jesús y no ser como Goliat. Yo les animo un domingo más. Les animo a los que nos ven a través de las redes sociales. Si no quieres ser más como Goliat, la única manera, la única clave es la que hizo David, la que tenía David. Confiaba en Dios, puso a Dios de primero.
Por eso vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios por un milagro. ¿Cuántos creen en los milagros? Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Dios hizo un milagro personalmente, como testimonio. Dios hizo un milagro en mi esposa. Dios hizo un milagro en su vida. Dios hizo un milagro en mi vida. Yo era peor que Goliat. Mi esposa era primo de Goliat. Dios ha cambiado su corazón, ha cambiado nuestro corazón, conforme a su voluntad. Y todavía nos falta. Pero la única clave es seguir a Jesús. No hay de otra. Da igual las vueltas que den en la vida. Da igual los errores que hayan cometido. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay corazón que Dios no pueda transformar. Dios personalmente, les digo, ha cambiado el corazón de mi esposa. Ha cambiado el corazón del pastor Nicolás. ¿Usted era así, pastor? Si no, pregúntenle a Montaña. No le pregunten mejor. ¿Dios ha cambiado el corazón de Montaña, pastor, o no? ¿Sí? Hermano, busquemos a Dios. El título de este mensaje es ¿cómo quiere ser? ¿Cómo quiere ser? Y con esto termino. ¿Cómo quiere ser? Yo quiero pedirle a alguno que ore y que le pida a Dios que nos ayude a menguar nosotros, a menguar en la carne, a menguar en las cosas efímeras que no tienen sentido, que nos ayude a ocuparnos realmente de lo importante, de las cosas del Espíritu. Adelante, hermanos. Santísimo Señor, Dios nuestro, una vez más, Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias porque cada día nos muestra en nuestra vida, Señor, lo que debemos de hacer. Cada día nos enseña, Señor, por tu palabra, cómo debemos vivir, Padre de la gloria. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte y suplicarte, Señor, que tú nos sigas transformando, Señor, que podamos, Señor, aplicar tu palabra en nuestra vida, que podamos vivirla, que podamos guardarla en nuestro corazón, Señor. Y así mismo, Señor, podamos llevarla, Señor, a donde tú quieres, Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Permítanos, Señor, digerirla. Permítanos, Señor, que podamos hacer tu santa voluntad. Permítanos, Señor, que podamos alimentarnos y podamos alimentar a los demás, Padre de la gloria. Nos dominamos, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a que te pongamos presente, Señor, que tú seas el primero en nuestras vidas, Señor. Y lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya. Que los suplicamos en el nombre de